Aquí viene nuestro experto, nuestro especialista que va a hablar de todo lo que tiene que ver, todo lo que está relacionado con la vivienda, qué comprar, qué no comprar, por qué sí, por qué no. Démosle la bienvenida a nuestro experto, Alfredo Barragán. ¡Bravísimo! ¿Cómo le va, Alfredo? ¿Qué hay, Mónica? Tocayo le va a decir. ¿Cómo le va? ¿Qué ¡Qué más, gusto! Alfredo, ¿cómo Muchas va? gracias. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Pues Bien, bien. Alfredo nos viene a hablar de todo lo relacionado con el sector vivienda. Él es experto en banca, profundizando en el sector financiero, y también vamos a recibir todas sus preguntas a través de nuestras redes sociales @bravísimosit. Bueno, ¿en qué estamos hoy, Alfredo? ¿Que es negocio comprar vivienda, es negocio endeudarse, es una buena oportunidad según el mercado de comprar una vivienda? Sí, muy buenas reflexiones. Sí, claro, siempre ha sido una buena oportunidad. A veces la gente preferimos tener como cosas en ladrillos, como tangibles, más que intangibles, por decirlo de alguna manera. Y la vivienda siempre, digamos, por ciclicidad, siempre ha tenido una valorización. O sea, que en términos generales sí. O sea, nunca se ha depreciado. Es un negocio en el que uno va a la fija. Casi que va a la fija. A veces se habla de burbujas, entonces se cree que, digamos, la vivienda está muy por encima del precio que debería estar. Eso quiere decir más o menos que una vivienda que debería estar en 100 pesos está en 120. ¿Quién decide eso? Eso lo decide el mercado, pero la verdad hoy en día la oferta y demanda. Pero el mercado somos seres humanos, el mercado no se manda solo. Claro. Hablamos de que el mercado lo decide, no. Los seres humanos ahí que se ponen de acuerdo, dicen, venga, especulemos aquí. La oferta, la subámosle demanda, aquí. Sí. promedio. El mercado habla precisamente de las personas que estamos procurando tener un inmueble, vamos y lo buscamos, demandamos, o sea, si hay pocos bienes, pues entonces empieza a subir el precio de los bienes, y si hay muchos, pues entonces empieza a bajar. Entonces realmente es como un tema de mercado. Hay otro tema que tiene que ver mucho con los costos de producción, digamos, de los inmuebles. Sí. Entonces de ahí también se están generando tendencias para colocar los precios. Pero hoy en día, para resumirles el cuento, no hay ninguna burbuja. Ha venido decreciendo la valorización de los inmuebles. Eso más o menos, para que me entiendan, es como si cada año los inmuebles se valorizaran el 6%. Hoy en día vienen valorizándose alrededor del 5%. Ahora, se valoriza. Claro, se valoriza. Si uno compara eso con una rentabilidad del sector financiero que puede estar alrededor del 4, por ejemplo, pues de todas maneras sigue siendo superior. Claro. Se habla mucho de la burbuja inmobiliaria hace un tiempo aquí en Bogotá. ¿Vale la pena invertir en la capital o mejor en otras ciudades intermedias? Bueno, digamos que todo depende del presupuesto de las personas. Digamos que todos queremos estar aquí en Bogotá, pero es que la valorización en Bogotá es mucho mayor que en otras regiones. Casualmente me preguntaban por estos días eso, y también hay otras alternativas en otras ciudades muy interesantes, porque a veces queremos solamente estar acá en Bogotá, pero en otras ciudades, como tú lo dices, existen, digamos, la posibilidad de generar como una valorización, accediendo, digamos, a un inmueble que posteriormente lo puede vender y venirse nuevamente para Bogotá. Claro que sí. Es muy interesante. Bueno, doctor Alfredo Barragán, condiciones que uno tiene que reunir en serio para solicitar un crédito de vivienda. Unos requisitos. Correcto, son los requisitos. Bueno, siempre pues los bancos lo que van a mirar es digamos, la solvencia económica, los flujos de caja de las personas. Que hay un respaldo para esa deuda, ¿no? Correcto, o sea, si es una persona independiente, pues entonces tendrá que presentar los extractos bancarios donde mire un flujo de caja para que garantice que efectivamente tiene la plata para atender las obligaciones. El comportamiento crediticio es definitivo. ¿Así? O sea, el historial crediticio, que haya atendido buenas obligaciones, eso es muy importante, digamos, en el sector financiero. ¿Y si la persona nunca ha tenido tarjeta de crédito? Digamos que puede calificar, pero digamos la exigencia es superior, Ok. superior a otra. Entonces es mejor solicitar desde que uno esté más jovencito tarjetas así, sea con un cupo pequeño. Es una muy buena pregunta porque tiene que ver con el historial crediticio. Así sea la tarjeta de los Sí, supermercados. Es cierto, estudió anoche? es cierto. Sí, obvio, Sí, como bueno, siempre. no, Bueno, todo continúe tarjeta de entonces. crédito Como pequeñita. siempre digo, vea. Continúe de con una los vez. requisitos, Alfredo. Claro, pero eso del historial crediticio es muy bueno. Hay que abrir un historial crediticio, se saca una tarjeta de crédito para ir demostrando que tiene la capacidad y la debida atención de un Y la banco. responsabilidad de estar cada mes pagando. Correcto. A tiempo. Entonces, en el caso de los independientes, estamos hablando que tiene que demostrar, digamos, la capacidad de pago, Sí. que se dé vía, digamos, los extractos bancarios. También está la declaración de renta, por supuesto, si tiene RUT. Y digamos que, y el tema crediticio que mencionábamos. Y por el lado de los asalariados, pues está pues lo básico, que son, digamos, los volantes de nómina, el certificado de retención de la fuente, la carta laboral. Y con esos documentos, pues se acerca un establecimiento de crédito para que le establezcan un precupo inclusive. O sea, no necesariamente tiene que tener el inmueble de una vez, que por cierto a veces le pasa eso a las personas. Primero van y buscan el inmueble, y después de que encuentran el inmueble van a conseguir el crédito. Normalmente los créditos hipotecarios es como al revés. Uno va y hace primero el estudio de crédito, le califican, entonces por ejemplo le dicen a Yair, le aprobamos 100 millones de pesos, ¿Qué? les piden una carta, y con esa carta es que va a buscar el inmueble. Ok, es claro. al revés. Las cosas Porque bien uno hechas. se antoja del inmueble y después dice, bueno, vale de 400, voy al banco. No, es primero a ver
cuánto cupo puedo tener y ahí mirar de acuerdo a ese cupo qué inmueble me De acuerdo. conviene. Capacidad de endeudamiento tengo yo. Ahora, las tasas de interés, ¿cómo están para adquirir Correcto. vivienda? Desde luego. Y una cosa importante, esto funciona mucho, digamos, en el caso de la vivienda usada, porque en la vivienda usada, digamos, como ya está hecha, o sea, está elaborada, entonces cuando uno tiene ese, entre comillas, cheque de gerencia, que es la carta de aprobación del crédito, pues tiene capacidad de negociar, ¿no? Entonces, llega a un acuerdo. claro. Hay otros proyectos que se hacen sobre planos, que de pronto ahorita hablamos un poquito sobre eso, Eso es interesante. porque también es una forma de ir. Hay personas que dicen, bueno, yo no tengo la cuota inicial para comprar el apartamento ya, en el caso de la vivienda nueva, pero lo puede ir haciendo sobre planos. Hay muebles que se, digamos, se entregan dentro de 3 años Sí. y se puede ir pagando esa cuota inicial en 36 meses poco a poco y al final pues accede al crédito. De hecho, en el Laxo va consiguiendo el tema del cupo de crédito que necesita para atender el resto del valor del inmueble. Y por el lado de las tasas de interés, para resumirles el tema, en promedio están al 1%. Al 1%. ¿Y son eso- fijas o varían mes a Ahí, mes, año digamos, a año? Sí, buena pregunta. Las tasas sí varían, o sea, hay algunas que son fijas, otras son variables, como la VR más un spread, o puede ser una tasa fija. Eso depende más bien de la disposición de efectivo de las personas, pero digamos que hay muchas alternativas Sí. para poder acceder al crédito y diferentes plazos. Hay desde 5, inclusive hasta 20 años. Hoy en día se va hasta 20 años y está la modalidad ¿Qué de es el VR? Porque aquí me preguntan, VR es que parece que es una sigla muy conocida dentro del mercado de los créditos de la vivienda, pero ¿qué significa realmente? Bueno, es como si fuera una nueva moneda, que digamos que es como si fuera, entre comillas, una especie de dólar que fluctúa para arriba y para abajo. Entonces uno como que convierte los pesos en VR y con los VR compra el inmueble. caramba. Y la VR es como la unidad de valor real, que es como se compra el inmueble en VR y el crédito se está, digamos, atendiendo vía inflación. Tiene algún riesgo, porque normalmente la VR está asociada a la inflación, y si la inflación sube, pues el valor de la VR sube, o sea, entre comillas, el dólar sube y la deuda se crece. Hoy en día las tasas están cayendo, o sea que teóricamente sería digamos, una buena época para adquirir un crédito en Sí. VR. Ah, vea pues. Eso me lleva entonces a mí una pregunta. ¿Cuál entonces de los sistemas, doctor Vargana, me convendría más, por ejemplo? Esa Cuota también fija, VR. también es muy importante eso que me acaban de mencionar, porque a veces no sabemos qué sistema escogemos. O sea, Claro. por disposición de caja, yo recomiendo más bien irse en pesos de una, o sea, una cuota fija mensual. Es más o menos Sería lo la ideal. tasa. Sí, sería lo ideal. Pero normalmente, digamos, la cuota queda alta y todas las personas no tenemos la misma capacidad de endeudamiento. La capacidad de endeudamiento de pago de las personas más o menos es una relación entre el valor de la cuota versus el ingreso. Si una persona gana 1 millón de pesos y la cuota le quedan 400, ahí tiene el 40% ocupado. Entonces necesita de pronto una cuota más baja, por ahí de 300, y en ese caso aplicaría muy bien un sistema VR, porque le baja al comienzo, al final va subiendo, y digamos que si no tenía la capacidad de pago, este sistema se lo dio y puede acceder al crédito que necesitaba.